Hola chicos y chicas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé cuándo van a ver esto. Eh, Estaríamos retomando las actividades de nuestra materia, Psicología y Cultura en la Educación, del profesorado de nivel medio en Física. La idea, primero les quería pedir disculpas por el retraso en la carga de las clases, estuve con algunas dificultades. Pero la idea es reincorporarnos al proyecto de la materia que tenemos hasta fin de año, abordando los contenidos tal cual estaban planteados en el programa, obviamente adaptados a la situación particular que estamos atravesando, ¿no? Así que lo que quería hacer es primero un pequeño recuento respecto de los resultados de la autoevaluación que ustedes se proporcionaron al momento de finalizar el primer cuatrimestre. Y eso serviría como un repaso y una puesta en autos de lo que venimos trabajando hasta la última clase. Y hoy haríamos la proyección de lo que nos queda hasta noviembre, fines de noviembre, que es cuando terminaríamos la cursada. En líneas generales los exámenes estuvieron impecables, muy bien. Algunas cuestiones conceptuales a aclarar respecto de algunos conceptos particulares de cada área, pero después en líneas generales estuvo muy bien. Para empezar, ¿se acuerdan que hemos empezado a ver, cuando vimos el inicio de la materia, un texto que se llamaba Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, que planteaba en términos de un cuento cómo existe o cómo hay una cierta continuidad había en el cuento entre lo que el personaje principal leía en su novela y lo que después le terminaba pasando a él, ¿no? Es como que él estuviera leyendo su propia novela. Entonces la tarea que nosotros nos habíamos puesto es saber dónde está el límite, cuándo empieza el relato del personaje, dónde termina y cuándo empieza el relato de la novela. Ese es el signo de pregunta que acompañaría a ese texto, que Julio Cortázar bien lo explica en el subtítulo. Dice, hay una continuidad, hay algo que se continúa entre lo que se lee, ¿no?, y lo que termina pasando. Algo similar a lo que plantea Deleuze en su lectura de Foucault, en el texto Ver y Hablar, la relación entre visibilidades y enunciados. Hay cierta continuidad entre lo que se piensa, ¿no?, entre lo que se dice, lo importante es el se dice, ¿no?, el impersonal, el se, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros sentimos a través de los sentidos. Fíjense esa relación de continuidad que hay, dónde está el corte, ¿no?, dónde está el límite. Y lo que podemos hacer muchas veces es tratar de pensar cuáles son los enunciados, cuáles son las ideas que a nosotros nos hacen ver determinadas cosas. Y acá planteamos la posibilidad de entender al ver como una mirada que se construye, ¿no? Seguramente al niño hace 50, 100 años se lo veía de una determinada manera y hoy se lo ve de otra. ¿Por qué se explica este cambio de mirada, ¿no? Quiero decir, fíjense el argumento que tenemos hoy, proporcionado a través de los textos que estuvimos trabajando, para justificar el cambio de mirada respecto del niño, de la educación, de qué es aprender, de qué es enseñar. Así que ahí tienen un argumento para justificar y sobre todo para trabajar hacia adentro lo que hoy se llama deconstrucción.
cuáles son los argumentos lógicos que sostienen nuestras prácticas en la escuela, sobre todo, pero puede ser nuestras prácticas en general. Estos dispositivos que nosotros podemos utilizar para deconstruir estas ideas tienen que ser colectivos en los que se logre una polifonía respecto de lo que pasa, ¿sí? Es decir, que por lo general nosotros hacemos las cosas porque pensamos que las cosas se hacen así. Lo interesante es incorporar otra voz que nos pueda decir, che, yo la hago así, ¿por qué la hacemos así diferente? ¿O por qué hacemos las cosas así? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un grupo de trabajo sobre lo institucional no es un grupo de trabajo sobre la escuela como edificio, ¿sí? O el hospital como edificio. Un grupo de trabajo sobre lo institucional es un grupo de trabajo que se pregunta sobre lo que siente, sobre lo que hace, sobre lo que piensa respecto de las prácticas que suceden ahí, ¿sí? Entonces introducimos ahí esa dicotomía, esa disyunción entre visibilidades y enunciados, para entender cómo la mirada es una construcción producto de determinados saberes, ¿sí? Y ahí entra en juego el saber de la psicología, ¿no? Como un saber preponderante al momento de entender cómo aprenden los estudiantes, ¿no? Cómo aprenden las personas, cómo aprendemos. La psicología se responde, se pregunta, mejor dicho, pero también se responde, hay respuestas a la pregunta de cómo aprenden las personas, ¿sí? Y quiero decir, esa sería una de las preguntas finales que vamos a tratar de responder en esta cursada. Digamos, ¿cómo se construyen las miradas sobre los fenómenos? Ahí entra en juego la dimensión de enunciados y visibilidades, ¿sí? ¿Cómo se vincula la cuestión de los campos? Retomo esto porque son cuestiones que han quedado, que yo vi que en la autoevaluación han quedado como medias colgando, ¿no? Y está bueno darle un cierre. ¿Cómo entra la lógica de los campos en la cuestión de la construcción de la realidad? Nosotros dijimos que la realidad educativa, lo que nosotros vemos dentro de la escuela, tiene sentido porque hay determinados enunciados que justifican eso, ¿sí? Que el docente se para adelante, que los alumnos se sienten todos mirando al docente, que el docente hable, que los chicos supuestamente tengan que incorporar los conocimientos que el docente les transmite. Estas son formas de pensar la enseñanza, podría ser diferente, quiero decir. ¿Son las más extendidas? Sí. ¿Son las que usamos habitualmente? Tal vez sí, yo trato de no, pero bueno, digamos, esos discursos nos capturan, no somos nosotros tanto dueños de ellos, sino que ellos se adueñan de nosotros. ¿Cómo entra en juego la dimensión de los campos sociales como los plantea Bourdieu ahí? Recuerden que lo que Bourdieu plantea es la idea de que los elementos que constituyen la realidad, nuestra realidad, no son elementos que están vinculados de una forma armónica, ¿sí? No hay armonía entre los elementos que forman parte de la realidad. Por ejemplo, entre docentes, alumnos, currículum, saberes. No hay armonía, más bien lo que hay siempre es conflicto. Desde otro punto de vista podríamos decir, donde no hay conflicto, hay autoritarismo o hay totalitarismo desde un punto de vista político. Pero bueno, quiero decir, el conflicto, acá nosotros le vamos a sacar el mote que habitualmente se le tiene como, se le atribuye como negativo, ¿no? Como que hay que evitar el conflicto, y vamos a tratar de sostener que el conflicto es una dimensión inherente a la relación humana, y lo único que tenemos que hacer como docentes y encargados, ¿no?, de conducir, entre comillas, la educación de los estudiantes, es poder conducir el conflicto por los caminos que mejor resuelvan una determinada problemática, ¿sí? Hay conflictos que son irresolubles y otros conflictos que le podemos dar continuidad, y hay otros conflictos que si nosotros los sofocamos nos convertimos en un agente de dispositivos totalitarios que se terminan reproduciendo a través del hábitus. ¿Se entiende?
Entonces vamos a tener que un campo es ese conjunto de elementos que Bourdieu llama agentes, que están relacionados entre sí. En el campo de la educación particularmente hay diferentes elementos, no se queden solamente con los elementos visibles, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, lo que le da sentido a la realidad del aula muchas veces no está en el aula, es por ejemplo las teorías pedagógicas, los sindicatos, las luchas sindicales, la dimensión política. Es decir, lo que pasa dentro del aula, por ejemplo, hay ciertas prácticas que nosotros tenemos dentro del aula que se verían modificadas si tuviéramos, por ejemplo, un gobierno militar, ¿sí? Y que pasa por afuera del aula y mira por la ventana un milico, ¿se entiende? Como pasó en una determinada época de nuestra práctica, cambiaría. Quiero decir, hay determinados elementos de la realidad que se verían modificados en nuestra realidad educativa, digamos, siempre lo apunto ahí, pero podríamos extender el concepto de campo a la sociedad toda, o focalizarla, si se quiere. Podríamos también usar el concepto de campo para aplicarlo a la familia, ¿no? Cómo se juega la dimensión del conflicto y el poder dentro de la familia. ¿Es una familia totalitaria o es una familia democrática? Bueno, la cuestión que voy planteando, o que se pueden seguir planteando. Quiero decir, fíjense que la dimensión discursiva es una dimensión que está en disputa dentro del campo educativo. Por ejemplo, ¿está bien evaluar de esta manera a los alumnos? ¿Está mal? ¿Está bien ponerlos en penitencia? ¿Está mal? ¿Está bien que el docente ejerza determinadas prácticas o enseñe de determinada manera? Fíjense que todas estas cuestiones, que son cuestiones éticas y técnicas, se juegan en un plano que son de lo discursivo. Quiero decir, alguien se puso de acuerdo con otro para decir, che, vamos a enseñar de esta manera, o ahora conviene enseñar de esta manera, o a ustedes les han enseñado, o les van a enseñar, van a hacer cursos y les van a decir, mira, la mejor forma de enseñar es esta, y ustedes por ahí la aplican. Entonces fíjense cómo el plano discursivo, el plano del hablar, toma un rol preponderante al momento de dar sentido a la práctica, por más que no lo tengamos consciente en ese momento, ¿no? Nosotros hacemos un montón de cosas que están sostenidas desde un saber que muchas veces, la mayoría de las veces, el 99% de las veces es inconsciente, ¿sí? O sea, uno no está continuamente pensando conscientemente por qué hace tal cosa, sino que las hace, ¿no? Uno sabe que tiene que entrar por esta puerta al instituto, va por esa puerta, sabe que tiene que sentarse en tal lugar. Esos son todos saberes inconscientes. O sea, preguntarse por eso implica un gasto de energía, un detenerse, hacer un quiebre, cuestiones que como alumnos no estamos dispuestos a hacer demasiado, porque tenemos tantas materias y tantas cosas que estudiar que detenernos a pensar en cada una de las prácticas que hacemos cotidianamente en el ámbito educativo nos llevaría mucho tiempo, mucha inversión. Entonces, dentro del campo educativo hay una disputa no solo por el ejercicio del poder, ¿sí?, sino que también hay una disputa por imponer determinadas categorías sobre qué es lo que sucede en el campo educativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que dentro del campo de la educación hay una disputa por el concepto de aprender, ¿sí? Si aprender es incorporar cosas, ¿no?, meter cosas en la cabeza, ¿no?, que es la forma imaginaria más común que hay de entender el aprendizaje, o si el aprender implica una construcción, ¿sí?, que yo tengo que construir algo, ¿no? Ahí ya hay un cambio, y ese cambio conceptual implica modificar nuestra práctica, ¿sí? Porque si yo considero que ustedes aprenden cosas metiendo lo que yo digo en su cabeza, después seguramente cuando les tome examen lo que voy a pedirles es que vomiten lo que yo les metí en la cabeza, ¿entiende?
En cambio, si yo considero que el aprendizaje es más una construcción, lo que voy a hacer es, el momento de evaluar, que ustedes me muestren qué construcción hicieron, qué construyeron, qué máquina hicieron con los elementos que yo les di. Quiere decir, yo doy algunos elementos para poder comprender determinada realidad desde mi propia perspectiva o desde la perspectiva de algunos autores, y la idea es que con esos elementos ustedes puedan construir su propio modelo teórico con el cual observan y dan sentido a lo real. ¿Se entiende? Obviamente que hay una cuestión ideológica de fondo que se juega siempre, por más que se disfrace de asepticismo, de asepsia, de objetividad. No hay objetividad. Quiere decir, la objetividad es una forma más de subjetividad. Entonces, dentro del campo social, dentro del campo de la educación, hay una disputa por cuál es el saber más verdadero, entre comillas, cómo es la mejor forma de enseñar, cómo es la mejor forma de aprender. Eso impacta, ¿no?, como enunciado en nuestra forma de pensar y hace que veamos las cosas de determinada manera. Entonces vamos a ver que si los estudiantes no se adaptan a esa forma de pensar, van a ser catalogados de determinada manera. Si se adaptan, van a ser catalogados de otra. Entonces se termina cumpliendo una profecía que nosotros ya tenemos de antemano planteada, ¿sí? Que en filosofía de las ciencias esto se llama carga teórica de la observación. Siempre que observamos algo, siempre lo hacemos desde el prejuicio, lamentablemente. No podemos liberarnos del prejuicio, siempre es así. ¿Por qué? Porque vivimos insertos en una matriz simbólica, en una matriz teórica, que hace que veamos las cosas de determinada manera, ¿sí? Por ejemplo, si vemos un color, el amarillo, inmediatamente lo relacionamos con otros colores. Sabemos qué es. Primero sabemos que es un color y que está vinculado con otros colores, ¿sí? Si vemos, no sé, un árbol, lo entendemos dentro de la biología, dentro de un ser vivo que produce oxígeno. Quiere decir, ya no podemos librarnos de eso. Hay cosas que se saben, ¿sí? Y ese saber no está en uno, sino que está en otra parte. Desde el psicoanálisis lacaniano que sigo yo, se llama el lugar del otro. Hay un lugar en donde está el saber, ¿sí? El tema es cómo accedemos a ese lugar y cómo podemos operar ahí. Porque piensen que lo que nosotros hacemos como docentes es trabajar con el saber, ¿no? Operamos con saber sobre el saber. Entonces, hay otra forma de entender el aprendizaje, ¿no?, que es que por ahí también está bastante extendida esta forma, que es entenderlo como cambio, ¿no? Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Ahora, si no hay aprendizaje, ¿hay enseñanza? Si yo me propongo enseñarles algo y ustedes no lo aprenden, ¿enseñé o no enseñé? Algunos pueden decir, sí, yo enseñé, pero el otro no aprendió, es culpa del otro. Bueno, hay hipótesis que sostienen que si no hay aprendizaje no hubo enseñanza, ¿sí? O sea, no enseñé, no cumplí mi función en el campo educativo. Fíjense ahí el vínculo entre teoría de los campos, visibilidades y enunciados, ¿sí? O sea, hay una disputa por cómo vemos la realidad, ¿sí? Hay una disputa por cómo vemos lo que pasa, ¿sí? Desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y eso impacta de alguna manera en la realidad misma. Quiere decir, la realidad misma es como la vemos. No hay más allá de eso, no hay una realidad verdadera última, ¿sí? La psicología nos va a dar los argumentos necesarios para explicar y entender, no sé si para entender, pero sí para explicar el aprendizaje, ¿sí? Que es muy necesario. Nosotros como docentes nos va a dar modelos para entender el aprendizaje. Nosotros ya vimos el conductismo, ¿sí? O sea, fíjense cómo traslado el concepto de campo al campo de la psicología, ¿sí? La psicología también es un campo desde este punto de vista, en donde hay diferentes disputas en relación a determinados conceptos. El conductismo, ¿se acuerdan?, plantea un modelo en el cual hay determinados estímulos que producen determinadas respuestas
a través de lo que se llama el arco reflejo, ¿sí? Y no importaría tanto, de hecho, para Watson, ¿se acuerdan que yo les di un textito introductorio que se llama ¿Qué es el conductismo?, escrito por Watson, el padre del conductismo, que justamente sostiene que la psicología científica se tiene que encargar de explicar lo observable, lo visible, y por qué se considera que digamos, esta psicología se enmarca dentro del plano científico por el auge de las ciencias naturales. Quiero decir, las ciencias naturales en términos sociales está mucho más valorada que las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, no tiene el mismo peso que diga algo un biólogo que lo diga un psicoanalista. Seguramente le vamos a creer más hoy en día a un biólogo, ¿sí? De hecho, en la mesa de Mirta Legrand, para explicar procesos psicológicos, generalmente, ahora últimamente, con Juanita Viale, están invitando a neurólogos, neurocientíficos se llaman. ¿Por qué? Por la imposibilidad de pensar en modelos mentales que son abstractos. Imagínense modelos matemáticos o modelos de las fórmulas físicas, ¿sí? ¿Dónde existe eso? No existe en ningún lado, no lo puedo ver. Son modelos. Es decir, la mente en sí misma es un modelo, es inobservable, ¿no? Hay algunos que lo ubican en el cerebro, pero eso implica un reduccionismo. No digo que el cerebro no sea necesario para pensar. Digo que hay que ver si el pensamiento se aloja ahí. Digo, si hay una parte del cerebro donde están los pensamientos, ¿no? Y si yo mato una parte del cerebro, mato tal pensamiento. Quiero decir, porque nosotros pensamos en una realidad tridimensional. Lo que tenemos que hacer, que es lo que trato de convencerlos, es poder pensar en una dimensión de la realidad que es metafísica, ¿sí? Que implica crear modelos, ¿sí? De hecho, en física los modelos atómicos son modelos, no es que el átomo es así como ustedes lo estudiaron. Van a ver que hay diferentes modelos atómicos, creo que esto lo discutimos algunas, hay diferentes modelos atómicos. ¿Con cuál te quedas? ¿O cuál es el que ganó? ¿Sí? Fíjense en el plano discursivo, uno de esos modelos gana, entonces todos se lo creen y se enseña. Después los pibes, ustedes cuando enseñan esos modelos, aprenden los mismos modelos que ustedes les enseñan y se creen que son verdaderos, ¿sí? No, son modelos y probablemente haya otro. Digamos, la ciencia se caracteriza por esta posibilidad de cambio continuo, ¿no? Que tratan de explicar mayor cantidad de fenómenos y con mayor precisión. Lo que tiene la ciencia es que le da precisión al estudio de los fenómenos, ¿sí? No tanto que representa la realidad tal cual es, que es desde una perspectiva representacionista, sino lo que hace la ciencia hoy en día es generar cálculos para predecir y explicar la mayor cantidad de fenómenos posibles, ¿sí? Entonces ahí planteamos a la psicología como un campo en el cual hay diferentes perspectivas. Nosotros vamos a ver 4 principalmente. El conductismo ya lo vimos. Vimos el modelo de Watson, estímulo-respuesta. El conductismo digamos clásico, y después el modelo conductista operante, ¿no? Donde intervienen ya refuerzos positivos y refuerzos negativos, que podemos llamar los premios y castigos. Fíjense que la mente ahí no ocupa lugar, porque nos abocamos a estudiar lo observable, ¿sí? Diferentes va a ser lo que va a plantear Freud con su modelo psicoanalítico, que van a tener el texto que ya lo tienen disponible, que es el texto de la doble legalidad del aparato psíquico, que lo vamos a trabajar la clase que viene. Y después sí vamos a ver los 2 modelos cognitivos por ahí más importantes o de mayor peso, que es el modelo de Jean Piaget y el de Lev Vygotsky, ¿sí? Que son 2 modelos cognitivistas que nos permiten a nosotros entender o darle sentido a lo que pasa
en relación al aprendizaje, ¿sí? Entonces fíjense que el campo de la psicología está enmarcado en una serie de tensiones respecto de estos diferentes agentes que forman parte, y obviamente hoy en día el modelo biologicista conductista, de hecho hay una rama de la psicología que se llama psicología cognitivo-conductual, que vincula el cognitivismo con lo conductual, que tiene mucha preponderancia, quiero decir, en otros países tiene muchos adeptos, y que en la Argentina está ganando bastante terreno en el plano de lo clínico, pero lo cierto es que nosotros, para trabajar dentro de una institución educativa, el cognitivismo, principalmente yo adhiero mucho al modelo vygotskiano, se ha ocupado de dar sentido y de producir argumentos en favor de determinada forma de educación, de determinada forma de aprendizaje también, ¿no? Quiero decir, el psicoanálisis no se ha encargado de explicar el aprendizaje más que para lo que se llama la clínica, ¿no? El conductismo es un modelo que tiene muchísimas limitaciones, entonces hubo que agregarle la vertiente cognitiva. Cognitiva viene de cognoscere, ¿sí? De cognoscere es conocer o saber, pero ya implica la hipótesis de lo mental. La dificultad que tiene ahí la hipótesis de lo mental es que la identifican con ciertas funciones del cerebro, que también es limitante. Entonces, por ejemplo, la función del educador, si nosotros trabajamos desde ese modelo, es modificar la estructura cerebral, ¿sí? Lo último que tratamos de hacer es modificar la estructura del cerebro, y eso tal vez no está tan bueno para trabajarlo. No así desde la perspectiva digamos piagetiana, que plantea un modelo estructural, que lo vamos a trabajar con bastante precisión, y el más interesante para mí, porque le da sentido a la función docente, es el modelo de Lev Vygotsky y los post-vygotskianos, que han hecho experiencias muy interesantes en relación al aprendizaje dentro de la escuela. Quiero decir, Piaget nos va a dar un modelo de aprendizaje muy ligado a cómo se aprenden los organismos biológicos, porque de hecho él es biólogo, y crea una rama de la psicología que se llama psicología genética, no tanto así por los genes como los entendemos en la biología, pero sí la genética en términos de génesis, de dónde nacen las funciones psicológicas, como por ejemplo la atención, la memoria, la percepción, ¿sí? Y ciertas capacidades temporoespaciales del manejo del tiempo, del espacio. Tiene algunos trabajos también hechos en relación a cómo los niños incorporan la cuestión moral. Pero bueno, nosotros nos vamos a abocar más al modelo de aprendizaje que trabajó Piaget, muy interesante a mi criterio. Y esto yo creo que tiene un correlato que se lo puede vincular con lo que plantea Vygotsky, que ustedes seguramente lo van a relacionar con lo que ven con Graciela Topa, que creo que ven el modelo de Brunner, ¿sí? El modelo del andamiaje, el andamiaje como la función del docente. Entonces, para la clase que viene vamos a ver el modelo psicoanalítico muy por arriba,
¿Por qué muy por arriba? Por más que a mí me parezca súper interesante y plantee cuestiones súper interesantes en relación a la constitución del sujeto, que es un sujeto, ¿sí?, que lo van a tener que trabajar seguramente el año que viene en Psicología y Cultura en la Educación 2, o Psicología del Alumno del Polimodal, creo que se llama, que es la psicología del adolescente. Vamos a ver los modelos que utiliza el psicoanálisis para entender qué es un sujeto. Lo que podríamos ir preguntándonos entre todos es qué es aprender, qué es enseñar, principalmente qué es aprender y cómo se aprende, ¿sí? Porque eso, si nosotros tenemos una idea de qué es aprender, seguramente vamos a tener alguna idea de qué es enseñar y qué es la inteligencia. ¿Sí? ¿Existe la inteligencia? ¿Se la puede medir? ¿Sí? Esas dos cuestiones nos van a ocupar la última parte de la cursada, enmarcado en una pregunta más general, que es la pregunta de la didáctica en sus orígenes, es si todos somos educables. ¿Sí? Ustedes seguramente han visto en didáctica a Comenius, a Comenio, no sé cómo lo llama, Komensky, diferentes traducciones, el padre de la didáctica, que él tenía un ideal, que es el de enseñar todo a todos, ¿sí? Este ideal pansófico que se llama, hoy en día está bastante cuestionado. ¿Se puede enseñar todo a todos? Bueno, la pregunta es si todos son educables, si podemos educar a todos, ¿sí? O qué características debería tener aquel sujeto, aquella persona, aquel individuo para que pueda ser educable, ¿sí? Así que los dejo con estas preguntas para que los vayamos pensando. Por ahí la semana que viene hacemos una reunión de Zoom, discutimos estos temas y ya después yo les hago la clase respecto de psicoanálisis y vamos a tener esta dinámica, por ahí video y después reunión, video, reunión, hasta que termine la pandemia de acá a 25 años, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estaremos encontrando personalmente, esperemos en algún momento. Buena cuarentena.